Bueno, y nosotros tenemos en esta importante sección a nuestra especialista Liliana Rodríguez. Nos va a hablar en el día de hoy de educación financiera en el currículo escolar. Bienvenida Liliana, ¿cómo te sientes? Hola, muy bien, gracias. Espero estén bien ustedes también. De la educación financiera es algo que quiero resaltar, precisamente la importancia de la educación financiera dentro del proceso de inclusión. La educación financiera es la base para poder romper esas barreras de la inclusión financiera. Y en inclusión financiera, para eso nos referimos en temas de las cuentas de ahorro que podamos tener contratadas en el sistema financiero, las tarjetas de crédito, los préstamos que podamos tener con el sistema financiero. Entonces, ¿por qué tener barreras para poder contraer uno de esos productos que tanto nos suenan? Y es precisamente la educación financiera. Uno es la educación financiera para saber qué existe en el mercado, cómo yo puedo tomar mejores decisiones. Pero una vez ya tengo los productos, ¿cómo puedo gestionarlos mejor y cómo manejarme a nivel financiero? Entonces, muy comúnmente uno conversa con sus amistades y después de años en el sistema laboral, pues uno quizás viendo para atrás, pues dice, quizás hubiese hecho algo diferente. Y algo diferente a nivel financiero hubiese sido posible si sentamos las bases a nivel de currículum escolar. Entonces, si se establece como una materia a nivel secundario la educación financiera, los cambios son muy grandes porque se van creando hábitos desde pequeño. El momento que ingresemos al mercado laboral nos entren esos ingresos, podremos tomar mejores decisiones desde el inicio. Y hay experiencias a nivel internacional, te cuento, de Perú, que ha sido uno de los modelos que ha hecho estudios, incluso después que lo aplicó a nivel piloto, hizo estudio, verificó la efectividad, el costo, o sea, era costo efectivo, el costo por alumno era de $6.6, se capacitan a los maestros y estos a su vez replican las informaciones y lo acompañan en ese proceso. Es un proceso de 5 años que reciben los alumnos de educación financiera y acompañamiento. Y ellos han ido viendo el efecto de este programa escolar. Aquí en el 2018 se firmó un acuerdo incluso entre el Banco Central y el Ministerio de Educación. En el 2019 ya el Ministerio de Educación rindió un informe de cuál es la cantidad de maestros que habían sido capacitados y que se estaba aplicando. Así que lo ideal sería poder evaluar el impacto de ese programa que inició para poder replicarlo a nivel nacional y que podamos verdaderamente como país, como República Dominicana, contar con una educación financiera desde la escuela, desde nivel secundario, poder formarnos en ese ámbito. Y eso es una de las claves para bancarizarse más adelante. Aunque el país ha avanzado, la inclusión financiera en el 2011 era de un 38% y ya en el 2017 era de un 54%. Ese aumento en la inclusión financiera es producto de muchas variables, tanto a nivel de reglamento, de puntos de acceso que se han habilitado, pero también de educación financiera. Pero todavía hay un mercado cautivo de unos 3.4 millones de personas que no están incluidos financieramente. Y ahora, en este contexto de COVID, cobra todavía más importancia esa inclusión financiera. Y después de la inclusión financiera viene el tema que ojalá y lo podamos tratar la semana que viene, de la protección a los derechos de los usuarios. Esa tercera fase, que ya una vez yo estoy incluido financieramente, ¿cómo yo puedo ser protegido por cualquier abuso de alguna entidad? Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta y es la siguiente. O sea, tenemos problemas con materias básicas como lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Quién nos va a nosotros a tener una respuesta en este sentido de la educación? Porque tiene que ser un especialista. Educación financiera para los niños. Yo te dije a ti que yo tuve en un politécnico que, claro, era súper anormal porque en el año 97
me dieron a mí contabilidad. O sea, estamos hablando de más de 20 años atrás. Entonces, ¿cómo se puede incorporar estos tipos de profesionales a las aulas? Porque ese es otro proceso. Es cierto, Jenny, y realmente esa parte incluso Perú lo evaluó y determinó cómo los indicadores PISA mejoraron después que incluyeron esta materia de educación financiera, porque también va muy de la mano de la parte de matemática y lógica. Entonces, los profesores que daban esas materias de matemáticas son los que se capacitaban para poder impartir estas clases de educación financiera, pero ellos evaluaron cómo incluir estas clases de educación financiera impactaba a los indicadores de PISA. Y es que también eso implica llevarle a su terreno de lo que ellos conocen, un lenguaje matemático a un terreno de lo que ellos conocen, de lo que es normal. Porque muchas veces escuchamos a los niños, me dicen, ¿esta matemática para qué me va a servir? Entonces te lo lleva a un terreno en el día a día que ellos conocen. Y eso midieron el impacto y vieron que mejoraron, que podían mejorar más de 15 posiciones en los indicadores de PISA. Entonces eso es algo que podemos aquí evaluar y ir midiendo el impacto de este acuerdo que ya hubo entre el Banco Central y el MINER para ir haciendo los cambios en ese sentido. Pero también me llama mucho la atención lo que tú decías, porque hay algo que dicen siempre, o sea, no todo el matemático es buen contable. O sea, también los niños, tú sabes que cuando dicen el profesor de matemáticas, ya está etiquetado de que hay que cogerle terror. El mío era de contabilidad, yo dije, nunca me destaqué en matemáticas, pero con de contabilidad yo me destaqué. Entonces, ¿cómo tú lo puedes hacer? Pues hay una separación total. Sí, es cierto, pero mira, fíjate, Jenny, que los politécnicos tienen muy buena reputación aquí a nivel nacional, muy buena, y precisamente porque refuerzan la parte esa científico-técnica. Y entonces, eso es algo que merece aplicarse en las otras escuelas. Yo sé que indiscutiblemente el lenguaje matemático quizás no es tema igual que contabilidad, pero para tomar decisiones financieras correctas, te van encaminando, porque ya lo primero de tú saber que las informaciones están ahí. O sea, todas las entidades financieras tienen el deber, por reglamento de protección al usuario, de publicar en sus páginas cuáles son sus contratos, cuáles son sus tarifas. Entonces, ya de antemano tú tienes esas informaciones ahí, sabiendo que eso existe, tú puedes tomar mejores decisiones para tú saber cuánto te cobra, cuánto te va a cobrar cada entidad por la emisión de un plástico, por tú mantenerla anualmente, por tú abrir una cuenta de ahorro. Entonces tú puedes ver que es factible. O sea, hay algunas personas que me dicen, bueno, yo no tengo, bueno, de hecho, aquí la encuesta de cultura económica y financiera dice que una de las barreras principales para bancarizarse es la percepción que tienen las personas de que no tienen ingresos suficientes. Liliana. Una cuenta de ahorro son 500 pesos. Así es. Tenemos que irnos al cambio, pero antes quisiéramos que nos respondas una última pregunta de parte de Darian Vargas. Liliana, ¿cuál es la edad adecuada para comenzar a aprender educación financiera? Un inicio? Bueno, 13 años es lo que las buenas prácticas recomiendan. Yo particularmente, desde que mis hijos tienen 5 años, yo lo llevé al banco, esta es su cuenta de ahorro, usted ahorra y usted entra su dinero ahí y es responsable. Mira, ahí hay una que con su cuenta de ahorro se compró hasta su, ¿cómo que se llama? El Apple Watch. Con su dinero, de su dinero, de los regalitos y cosas, poquito a poco. Pero tú lo pones a ahorrar para que consuma. No, eso es su dinero y ella lo invierte. Mi hijo me pide siempre que está conmigo dinero para su cochinito. Claro, hay que enseñarles. ¿Qué dice así, cochinito? Sí, me dice, papá, dame 100 pesos para el certito. 100 pesos, Ay, qué bello. Bueno, gracias Liliana, gracias a todos ustedes. Sigan estos consejos que son muy importantes para la vida diaria. Recuérdanos tus redes, Liliana. Me pueden conseguir en la cuenta de Twitter, Liliana Rod Alf, pueden buscarme como Liliana Rodríguez Álvarez. Y también está así mismo en la página web, donde están ahí todos los artículos y los videos que hemos compartido nosotros también. Muchas gracias, Liliana. Nosotros vamos al cambio y continuamos.